Bueno, continuamos con Mendel. Ayer estuvimos hablando de los diferentes experimentos de Mendel, las tres leyes que surgieron de esos tres experimentos y explicamos un poco qué significaba cada uno de esos experimentos. Dos puntos muy importantes que se definían en esos experimentos eran: la primera, que los factores hereditarios mantienen su individualidad. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si hay, por ejemplo, un factor hereditario, un gen que se manifiesta de una forma en una generación, por ejemplo, mi abuelo tenía los ojos azules. Bueno, mi abuelo no. De hecho, vamos a hacer un ejemplo real. Mi padre tiene los ojos azules. Yo no tengo los ojos azules. Mi hija tiene los ojos azules. Es decir, que hay cierta parte, ciertos genes que, aunque no se manifiesten en una generación posterior, pueden manifestarse en la siguiente generación. Es decir, que los genes no se van a mezclar entre ellos, sino que van a aparecer en ciertos momentos, en ciertas generaciones, ¿vale? Siguiendo una serie de normas. Vale. De otra forma, también estudiamos que los caracteres se heredan de manera independiente. Es decir, que yo sea rubia con los ojos azules, imaginaros, no tiene nada que ver. Mi hija puede ser rubia y tener los ojos marrones, y la otra puede ser morena y tener los ojos verdes. Es decir, que un carácter y otro no se van a heredar ligados, ¿no? No se van a heredar unidos. Aquí Mendel no, ¿vale? Aquí hay cierta, fue una ampliación, fue una corrección. Hacia Mendel sí hay genes ligados, sí hay ciertos genes que, debido a su cercanía en un cromosoma, pues sí pueden heredarse ligados. Por ejemplo, el pelo rubio con los ojos azules suele ser un gen que se liga, dos caracteres que se suelen heredar unidos, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos aquí una serie de cromosomas, ¿vale? Nosotros tenemos 46 cromosomas, creo que eso lo sabéis, o 23 pares. Porque siempre que hablamos de cromosomas también hablamos de pares. Bueno, porque todos tenemos una madre y un padre, ¿no? Entonces la mitad de nuestro material genético viene de nuestro padre y la otra mitad viene de nuestra madre. Es decir, que 23 cromosomas vienen de papá, 23 cromosomas vienen de mamá. Y estos se van a asociar de dos en dos, ¿vale? Entonces este, por ejemplo, vendría de papá y este vendría de mamá. ¿Por qué se asocian estos dos? ¿Por qué los tenemos aquí juntos? Porque estos cromosomas van a tener una serie de genes, ¿vale? Un cromosoma es material genético. Pues un gen es un cachito chiquitito de cromosoma, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pues una serie de nucleótidos dentro de un cromosoma. Un cachito chico de cromosoma. ¿Vale? Pues ese cachito chico, ese gen, va a determinar un carácter. Carácter, y aquí he puesto el ejemplo, color de ojos. Muy bien. Entonces, este gen y este gen, en el cromosoma del padre y en el cromosoma de la madre, van a hablar de lo mismo, del color de ojos. Ahora bien, la información no tiene que ser la misma. Es decir, aquí en el de mi padre, aquí he puesto el ejemplo, puedo tener información para tener los ojos azules, y sin embargo aquí en el de mi madre puedo tener la información para tener los ojos marrones, ¿vale? Entonces, están en la misma posición, en la misma zona de los dos cromosomas, el mismo carácter, pero la información no tiene que ser la misma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues nosotros solemos ponerle letras, sobre todo en los problemas de genética, si os acordáis, les poníamos letras a las diferentes opciones de un carácter. Al marrón le poníamos la A mayúscula y al azul le poníamos la A minúscula, ¿no? Porque entendíamos que solo había dos variedades, ¿no? El alelo marrón y el alelo azul. No hay verde, violetas, no, marrón o azul, que realmente son ojos oscuros u ojos claros.
pero lo hacemos así. Entonces, sabemos que el color de ojos marrón es dominante, con lo cual la letra para ese alelo la ponemos en mayúscula. Y para el otro alelo, para la otra información, la que tiene los ojos azules, es recesiva. Es decir, que si este alelo se presenta, si el dominante se presenta, el recesivo no se manifiesta. Es decir, una persona que tiene los ojos marrones, tú no sabes si esa persona en los dos genes del padre y de la madre tiene la información para los ojos marrones o si en uno de los padres, de los progenitores, tienen información para el color de ojos azules. Eso no lo sabes, porque tú solo ves el color de ojos marrón, ¿vale? Porque el otro, como es recesivo, se esconde, no aparece. Esto para que nos ayuda a diferenciar dos conceptos, ¿vale? El concepto de genotipo y el concepto de fenotipo. Genotipo es la información que lleva el gen, ¿vale? El alelo que va a definir ese gen. Pues, por ejemplo, en este mismo caso, nosotros teníamos un color de ojos marrón, un alelo para el color marrón, un alelo para el color azul. Entonces, el genotipo, que es la expresión, no es la expresión, sino el material genético que yo tengo, los alelos de un gen que yo tengo, pues va a ser así, ¿vale? A mayúscula, recordaros que era una de las opciones, y la A minúscula. ¿Y qué era el fenotipo? El fenotipo era la expresión de esa información, lo que yo veo desde fuera. Yo desde fuera, si me miráis, ¿qué veis? Pues que tengo los ojos marrones. Entonces, mi fenotipo es ojos marrones. Mi genotipo, pues podría ser este, ¿no? Siguiendo ese ejemplo, pero como hemos dicho antes, también podría ser este, ¿verdad? Porque no lo sabemos, no hemos hecho un análisis genético, ¿vale? Entonces, esto en general, lo primero que quería que tuvierais claro es las conclusiones de Mendel y por otro lado el relacionaros con las palabras gen, con las palabras alelo, con las palabras genotipo y con la palabra fenotipo, ¿vale? Por otro lado, ¿dónde se van a encontrar los genes? Como os he dicho, los genes se van a encontrar en los cromosomas, ya sea humano, ya sea el de una vaca o ya sea el de una mosca, me da igual, o de un hongo, donde tú quieras, lo que tú quieras, cualquier ser vivo, pero siempre van a estar en los cromosomas de ese ser vivo. ¿Y dónde se van a encontrar esos cromosomas? Ese material genético, pues dentro de una célula. Nosotros hemos estudiado durante la ESO, muchísimo tiempo hemos estudiado la célula, ¿verdad? Y siempre decíamos lo mismo, empezábamos igual. ¿Qué tienen todas las células en común? ¿Vale? Ya sea la célula de un animal, la célula de una planta, la célula de un hongo o la célula de una bacteria, me da igual, ¿vale? Pues todas esas células tienen en común lo siguiente, pues que tienen empezamos de fuera adentro. Tienen una membrana celular, es decir, como una especie de separación que aísla, no es una especie de gel realmente que aísla esa célula del exterior, ¿vale? Lo que le hace ser una individualidad. Esto permite el intercambio de sustancias, le da un cierto aislamiento, ¿vale? Una membrana celular. Por otra parte, va a tener un citoplasma. Si tú tienes una membrana celular, lo que hay en el interior, el líquido, el espacio que hay en el interior, eso va a ser el citoplasma, ¿vale? El espacio que hay dentro de la célula. Y por otro lado va a estar el material genético. Hay que tener o ADN o ARN o ambos, pero algo hay que tener para ser una célula viva, ¿vale? Muy bien. Dentro de la célula, teniendo todas las células tienen esto en común. Ahora bien, hay diferentes tipos de células que van a tener sus peculiaridades. Por un lado, vamos a tener la célula eucariota. Animales, hongos, plantas, ¿vale? Protistas, todo esto, vamos a tener la célula eucariota. ¿Qué significa eucariota? Pues eucariota es célula verdadera, es la definición. Eu siempre significa verdadero.
Entonces, eucariota significa que tú tienes dentro de tu célula, vamos a dibujarlo aquí, tienes una célula, ¿vale? Esta es la membrana celular, este espacio de aquí sería el citoplasma y tú vas a tener una envoltura, ¿vale? Vas a tener un núcleo y en ese núcleo es donde se va a insertar, o sea, donde va a estar el material genético, ¿vale? Entonces, esencial en la célula eucariota, ¿vale? Que el material genético está protegido por una envoltura, ¿vale? Y esa estructura se llama núcleo, ¿sí? A ver, la célula eucariota, por ejemplo, tiene otras diferencias con respecto a la procariota. ¿Qué más diferencias? Pues que tiene muchos más orgánulos, tiene retículo endoplasmático, mitocondrias, cloroplastos, en fin, tiene un montón de orgánulos, mientras que la procariota no, la procariota tiene muy poquito, ¿vale? Solamente tendrá ribosomas. Dentro de la eucariota vamos a encontrar dos diferentes, la animal y la vegetal, la célula de los animales, la célula de las plantas. La principal diferencia entre unos y otros, pues que la célula de la planta va a tener una pared celular y va a tener una serie de orgánulos, o un orgánulo en concreto, es una serie de orgánulos, pero sobre todo el más famoso, ¿no?, que van a tener ellas y que no vamos a tener nosotros, es el cloroplasto. Las plantas en su mayoría son verdes, nosotros no, ¿verdad? Eso es debido a que el cloroplasto dentro tiene clorofila, que es un pigmento, que le permite hacer la fotosíntesis. Entonces, debido a eso, la planta tiene ese color normalmente. Los animales no somos verdes, no tenemos clorofila dentro, no podemos hacer la fotosíntesis. Y después tenemos la célula procariota y la diferencia esencial con la eucariota, ¿cuál es? Pues que esto no lo tiene, no tiene núcleo. El material genético, el ADN, está libre en el citoplasma, ¿vale? No hay material genético encerrado dentro de un núcleo, ¿vale? En principio esto es lo que quería que supierais por hoy. Muchos de ellos creo que lo sabéis. De todas formas, los que no os acordabais muy bien, pues masticad un poquito la información y ahora seguimos y continuamos, ¿de acuerdo? Gracias.